Estoy con la doctora Alejandra Torres, secretaria de Planeamiento y Modernización de la provincia de Córdoba. Un cargo, pero realmente muy interesante, porque si estamos hablando de achicar el Estado, es en la eficiencia donde se logra achicar el gasto público. Y me parece muy interesante la labor que ella está desarrollando. Además, fuera de cámara me contaba que han ganado un premio internacional que se le otorgó el Banco Interamericano de Desarrollo. Cosa muy interesante, por cierto. Gracias, Alejandra, un gusto tenerte acá. No, hacía rato que no venías. Sí, sí, es verdad, hace rato que estaba ausente. Me retaste porque decía que no te invitaba, y yo no te invitaba porque dijiste, no, ahora soy funcionaria, no puedo ir. No, no te reté, te comenté. Bueno, contame cómo es todo esto de que estás llevando a cabo con la modernización. Sí, en realidad el proceso de modernización es un proceso lógico que todo el mundo debería entender que debemos introducirnos, ¿no? Sobre todo en materia de gestión pública y como pasa en el sector privado de las empresas modernas. Los mundos cambian, estamos en un proceso de una cuarta revolución industrial que es muy dinámica, muy disruptiva, donde trae todas unas innovaciones tecnológicas y obviamente lo que uno hace es mirar el Estado que se construyó y se generó en un contexto determinado, con una dinámica determinada, con un tema de procesos determinados y empezar a revisar esos procesos y hacerlos más eficientes desde el punto de vista de la relación con el ciudadano. Nosotros cuando hablamos de este proceso de modernización lo vemos como que es nuestra obligación para amigarnos con el ciudadano. Viste, vos me vas a entender cuando yo digo, yo me acuerdo en la década del 90, había un sketch de Gasalla que era muy divertido. Atrás. Y que era que vos querías hacer el trámite, estaba Gasalla atrás que te decía, te faltaba este papelito, te faltaba el otro, te faltaba atrás, venga otro día. O el trámite del arbolito. Nunca llegaba. Bueno, nuestra idea es, y ya está plasmada en una ley que se sancionó por unanimidad en la legislatura de la provincia de Córdoba, que es modernizar los procesos de gestión y simplificarlos. Simplificarnos no significa que nosotros vamos a echar gente. Simplificar implica que con el staff que tenemos vamos a revisar esos procesos y vamos a adecuarlos a un contexto donde la tecnología nos ayuda muchísimo para relacionarnos con el ciudadano. Hace un tiempo nosotros teníamos 0 proceso de comunicación con el ciudadano a través de la distancia. Es decir, dicho de otra manera, si un ciudadano quería algún servicio por parte del Estado, quería buscar información sobre su situación con rentas o el registro general de la propiedad o quería hacer un trámite en inspección de personería jurídica, todo lo tenía que hacer presencial, es decir, que debíamos concurrir presencialmente, hacer la cola, sacar el turno, esperar que nos llamen, etc. Hoy esos trámites, ciertos trámites, pero en una importante cantidad, se pueden hacer a distancia. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo puedo perfectamente constituir hoy una SAS, una sociedad anónima simplificada, que antes duraba aproximadamente 6 a 9 meses la constitución, porque no estaba la simplificada, hoy lo podemos hacer en menos de 3 días. Y lo podemos hacer a distancia, es decir, solamente desde mi máquina, en mi casa, tranquilamente, con los formularios que ya Inspección tiene, ¿no es cierto?, preclasificados y que figuran en su página, cargando la información, se va, viene y hasta te notifican a tu casa, a tu correo que vos expresamente identificaste, te mandan el quit porque justamente está relacionado con la AFIP, no es necesario entonces que vos concurras luego de que tenés la habilitación, la resolución de inspección, de ir a hacer la otra cola a la Administración Federal de Ingresos Públicos para que te den el quit, ir al Banco de Córdoba, depositar el capital, que es parte, ¿no es cierto?, de las obligaciones que nos impone la Constitución, sino que todo eso se hace en forma automática y lo hace el personal que te recibe y que está mirando que vos estás haciendo ese trámite a distancia. Antes, para darte un tema que era sorprendente, cuando yo quería constituir una sociedad tenía que hacer una reserva de nombre. No solamente una sociedad, sino cualquier organización no gubernamental, es una sociedad civil, una fundación. Yo hacía una reserva de nombre. ¿Qué es una reserva de nombre para los televidentes que te escuchan? La reserva de nombre es decir, si yo quiero constituir
una fundación que se llame Alejandra Torres, yo previamente tenía que preguntarle a la repartición si no había otra fundación que tuviera la misma denominación mía o bien algo parecido que generara algún tipo de confusión. Pero serían los derechos de propiedad intelectual, claro, sobre los más nombres. O menos, claro, exactamente. Las marcas también pasa lo mismo. Es la marca. Entonces, pero había una serie de cajitas, literal, cajitas, que vos cuando te hacían el pedido presencial, por nota, yo tenía que buscar estas cajitas, si estaba el nombre, demoraba eso 45 días no promedio. estaba digitalizado. Hoy eso ni existe, o sea, solamente yo comunico, se hace una reserva preventiva, cuando termino el trámite y ya tengo el ok, si no ha surgido ninguna imposibilidad, se configura y te otorgan la denominación. Esa como otras, el Registro General de la Propiedad ya tiene prácticamente un porcentaje, casi el 80% todo digitalizado, y te estoy hablando de matrículas, folios reales, en donde los profesionales que usamos mucho esos servicios, los podemos mirar desde nuestra PC, sin necesidad de concurrir, sin necesidad de hacer colas, sin necesidad de molestar al personal, y que el personal, como yo siempre digo, que son las habilidades que exigen hoy y que nosotros, gracias a Dios, y es una característica de América Latina, si bien no tenemos un nivel de aprendizaje todavía importante en lo que nos dan las pruebas internacionales, pero sí lo que los estudios internacionales han determinado que los jóvenes y los hombres y las mujeres de América Latina sí tienen una habilidad que es muy necesaria para este nuevo rumbo que viene, ¿no? Que es esta habilidad de adaptarnos permanentemente. El argentino, la historia que tenemos, ni que hablar. El argentino es una persona que siempre tiene que estar dispuesta a aprender, tenemos que estar dispuestos a reciclarnos, a ver lo que se viene, tener una actitud a ver cómo de acá puedo surgir. Es lo que vos comentabas en algunos momentos. Hemos vivido de situaciones que, ¿no es cierto?, que han pasado de riesgo a riesgo, y bueno, y eso sí, pero lo gracioso es que eso lo demuestran los libros. Nos dicen, en materia de aprendizaje estamos bastante mal. La verdad que las pruebas internacionales, cualquiera sea. ¿Estás hablando de las pruebas PISA? Sí, PISA, la ERS, el TERCE, etcétera, otras pruebas internacionales, nos dan bastante mal. Pero también los estudios demuestran que nos dicen, lo positivo de todo esto es que los estudiantes de América Latina tienen una habilidad que es la necesaria para poder adaptarse a estas exigencias que imponen la cuarta revolución industrial. Porque la verdad que si yo te pregunto cómo viene la mano, cómo viene el futuro, cuál es la actividad que vos la mirás, que va a ser más productiva, que va a seguir existiendo, cuáles tareas, lo único que sí sabemos es que las tareas repetitivas, aburridas, aquellas tareas en donde vos no aplicaste tu cerebro, desaparecen. Hay un libro escrito por Jeremy Rifkin que fue bestseller hace cosa de 8 o 9 años, que se llama El fin del trabajo. Yo al principio pensé que era el objetivo del trabajo, fin como sinónimo de objetivo, y resulta que no. Y dice, se termina el trabajo que todos conocemos, con tareas repetitivas, como acabas de decir vos, y lo que se viene con la incorporación de la robótica, la inteligencia artificial, los empleos bancarios pueden tener 6, 7 años de vida, después desaparecen todos por el home banking, las máquinas y todo eso. Sí. Entonces, va a haber cambios muy profundos. No es que hay una desaparición, sino hay una reubicación de las funciones. Por ejemplo, nosotros en el Estado hacíamos las notificaciones, las hacíamos en papel, las hacemos a través de carta documento con el costo que significaba, o a veces cuando había necesidad de urgencia, a través del envío a través de un auto con un chofer determinado o presencialmente. Eso significaba costo y demora. Y estábamos notificando en un promedio de 3 meses aproximadamente. Hoy con el Ciudadano Digital, que es la plataforma que estamos utilizando y por la cual ganamos el premio Gobernarte del que otorga el BID 2018, nosotros notificamos a la comunidad educativa o a la persona, al empleado del Estado, o bien a un emprendedor que está comunicándose con el Estado en forma inmediata a través de una simple comunicación electrónica. Esas son las cosas que nosotros cuando la miramos a manera de análisis en general decimos, tenemos que ser más eficientes en el funcionamiento del Estado. Implica revisar procesos, olvidarte de algunos procesos, no pedirle a la persona cosas que yo te he dado. Yo no puedo ir y decirte,
como nos pasa, y esto hace un ratito estaba discutiendo en la Secretaría, nosotros recibimos una serie de proyectos presentados por organizaciones no gubernamentales y le pedimos copia del DNI. Y le digo, yo no le tengo que pedir copia del DNI, porque si yo estoy vinculada como estoy con el RENAPER, yo valido tu identidad en función de mi comunicación con el RENAPER. Obvio, yo tengo que hacer una tarea que antes no hacía, pero es una tarea muy simple, comunicándome y haciendo una consulta. Lo mismo sucede con unos certificados que nosotros pedíamos de vigencia de determinadas organizaciones que deberían ir, concurrir personalmente, sacar, pedir el turno, sacar un certificado de vigencia que estaba en papel. Hoy eso no lo tenemos que pedir más, no te molestamos más. Si bien es una obligación nuestra, nosotros miramos, chequeamos en pantalla porque estamos comunicados con inspección y verificamos si tu sociedad está vigente. Alejandra, ayer en la Bolsa de Comercio, antes de la charla que dio Osvaldo Giordano, estuvo el doctor Lucas Navarro, el director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa, y dijo que la mayoría de las provincias por la crisis habían incorporado más empleados públicos, salvo Córdoba y 3 provincias más que lograron achicar la planta de empleados públicos. ¿Cómo fue ese proceso? No, en realidad es cierto lo que dice Lucas. Córdoba es que ha sido muy prudente en la incorporación de empleados públicos. Somos la segunda provincia con menor cantidad de empleados públicos por habitante. Y la relación es que hemos eficientizado, es decir, con la misma cantidad de gente nosotros hemos eficientizado los procesos. Y de esa manera una persona que podía hacer una actividad que les demandaba mucho tiempo, hoy puede hacer un sinnúmero de actividades porque se reduce en el tiempo y tiene la tecnología adecuada para poder hacerla. Pero en realidad la única incorporación que el gobernador ha permitido tiene que ver con los servicios básicos, es decir, si ha abierto hospitales, obviamente ha tenido que incorporar mayores médicos, si como ha hecho, ha ampliado la jornada escolar, incorporando otras salitas de 3 y 4 o doble turno, ha tenido que trabajar con mayor cantidad de docentes, pero en lo que hace a lo que es nuestro trabajo de estar prestando un servicio al ciudadano y que realmente el ciudadano sienta que nosotros lo estamos cuidando, en eso no hemos incorporado personal, sino que hemos mejorado y hemos eficientizado el trabajo nuestro. Es un tema también de dignidad. La verdad que cuando vos sentís que tu trabajo es inútil o que realmente no tiene la contraprestación del servicio a la gente, uno se siente mal. Y entonces yo cuando miro las colas en bancos o cuando miro las colas en la propia ANSES, a mí me duele muchísimo, porque digo, ¿por qué esa gente en vez de estar o haciendo una actividad productiva o divirtiéndose con su familia o tomando sol en la plaza, por qué lo obligo a hacer una cola cuando yo estoy convencida, y categóricamente te lo digo, y me parece que esa es la debilidad más fuerte de Nación, que con procesos de gestión óptimos, esa persona no estaría haciendo la cola?